Para reparar un horno de microondas debemos de realizar varias pruebas en esta sección. Esta sección es la que comprende la sección de alto voltaje del horno de microondas. La primera precaución que debemos de tener al reparar el horno de microondas es no tocar la sección de alto voltaje sin haberla descargado previamente. Hay varias formas que podemos utilizar para descargar esta sección, pero solamente hay una de forma segura. ¿Cuál es? Bueno, vamos a observarlo. Aquí tenemos el transformador que va a entregar dos voltajes para el magnetrón: el voltaje de filamentos y el alto voltaje. El alto voltaje se va a rectificar y filtrar con este capacitor y con el diodo. En estos componentes es donde está presente el alto voltaje. Para poder descargar esta zona y poder trabajar de manera segura en el horno de microondas, lo primero que debemos de tener es desconectado el horno de microondas de la línea, y segundo, utilizar una punta de alto voltaje. Esta punta de alto voltaje nos servirá para descargar el horno y además comprobar que tenemos 0 volts en esta sección. Para poder utilizar la punta de alto voltaje, dos puntas, rojo y negro, se conectan al multímetro en la función de voltaje directo. Aquí tenemos el multímetro en la función de voltaje directo. Y la tercera punta, que es tierra, la vamos a conectar a tierra chasis. En este caso utilizo el tornillo donde se sujeta el diodo a tierra de chasis. Una vez que ya tengo conectada la punta de alto voltaje al multímetro y al chasis, introduzco la punta de alto voltaje en uno de los contactos del capacitor y la mantengo por 30 segundos. Una vez que pasaron los 30 segundos, inserto la punta en el otro contacto del capacitor, también por 30 segundos, y aseguro que no tenga alto voltaje. Retiramos la punta y con esto aseguramos que no hay alto voltaje en esta sección. Lo primero que vamos a comprobar es el transformador. Este transformador debe entregar dos voltajes. Tiene dos devanados secundarios, uno para filamentos y el otro de alto voltaje. Vamos a desconectar las puntas del filamento, que son una de las salidas del transformador, y vamos a retirar también los contactos del capacitor. De esta manera retiramos, de tal forma que, si observamos, tenemos los cables del transformador libres. Al observar estos cables, vemos que este par de cables son los que se conectan directamente al magnetrón. Este es el devanado de filamentos para alimentar el magnetrón. De este contacto a este debemos de tener un voltaje alterno de 3 a 5 volts. Este devanado es el de filamento. La otra punta, que es de color rojo, es la punta de alto voltaje. Este es el secundario de alto voltaje. El otro extremo de este devanado está conectado a tierra del mismo cuerpo del transformador. Y en ese tornillo se observa la conexión de esa punta. Observamos aquí la punta de alto voltaje, un extremo, y el otro extremo sale en esta parte para atornillarse al cuerpo del transformador y cerrar el circuito a tierra. Aquí está la otra punta del
alto voltaje. De esta punta que va a tierra a la punta roja, debemos de tener de 1500 a 3000 volts alternos aproximadamente. Y en las puntas de filamento vamos a tener de 3 a 5 volts alternos. Esta es una comprobación directa que debemos de realizar en el transformador. Vamos a medir los voltajes en el transformador. Primero vamos a medir el voltaje de filamentos. Si el transformador está operando, debe entregarme en estos dos contactos el voltaje de filamentos. Para esto utilizo el multímetro en la escala de voltaje alterno y directamente, sin utilizar punta de alto voltaje, directo con el puro multímetro, me conecto en los contactos para el filamento. De esta manera, y una vez que tenemos esto, vamos a conectar el horno de microondas para medir la salida del transformador. Activamos un tiempo en el horno de microondas y observamos 3.4 volts de alterna para filamentos. Esto indica que el transformador está proveyendo el voltaje para filamentos de 3.4 volts alternos en este devanado secundario. La punta de alto voltaje está acá y en esta debemos de tener cuidado porque se manejan de 1500 a 3000 volts alternos. No hay que tocarla, no hay que hacer contacto con ella, ni que tampoco haga contacto con tierra. Ahora vamos a medir el alto voltaje que sale del otro devanado del transformador. Desconectamos el horno de microondas. Siempre que hagan cualquier medición y vayan a conectar el equipo de medición, primero desconecten el horno de microondas. Esta sección no almacena carga, de tal forma que no hay que descargar para poder manipular esta sección una vez que se ha desconectado el horno. Retiro el multímetro que medimos filamento y ahora vamos a utilizar la punta de alto voltaje. La punta de alto voltaje tiene tres cables. Uno lo vamos a conectar a tierra chasis, que es en este punto. Las otras dos puntas las vamos a conectar al multímetro en la escala de voltaje alterno, y la punta de alto voltaje la vamos a insertar en el conector de alto voltaje, que es esta punta roja. Aquí por el frente no entra, lo voy a insertar por la parte de atrás para que haga conexión, y de esta manera voy a medir el alto voltaje que me entrega el transformador. Recuerden que la otra punta de alto voltaje hace circuito a tierra. Aquí es donde estaría cerrando circuito. Al medir con la punta de alto voltaje, el multímetro me marcará 100 veces menos, de tal forma que el valor que yo tenga aquí multiplicado por 100 será el alto voltaje del transformador en el devanado de alto voltaje hacia el magnetrón. Vamos a medir. Conectamos el horno de microondas. Programamos un tiempo de 5 segundos y medimos un voltaje de 20.4 volts alternos. Este voltaje de 20.4 volts multiplicado por 100 sería un voltaje de 2040 volts.